es la optimización de medios de cultivo, ¿no? Y entonces dentro de la optimización de medios de cultivo dijimos que había dos estrategias. La primera era la estrategia experimental y la segunda era basado en balances de materia, ¿no? Entonces, dentro de la optimización mediante o la estrategia experimental, estábamos viendo el tema de diseño de experimentos, ¿no? O sea, dijimos que en la estrategia experimental lo que vamos a hacer es probar diferentes composiciones de medios de cultivo. Estos serían matraces, por así decirlo, o tubos de ensayo. Lo más común es utilizar matracitos pequeñitos y entonces hacer muchas combinaciones de diferentes nutrientes, ¿no? Y entonces inocularlos todos y ver cuál es el que mejor nos funciona, ¿no? Pero dijimos que es algo mucho más complejo que solamente hacer eso, sino que tenemos que hacer el diseño para hacer el menor número de pruebas y obtener la mayor cantidad de información posible, ¿no? Y además no solamente querríamos saber cuál es el mejor de todos estos matracitos, lo que querríamos también es poder saber hacia dónde movernos para mejorarlo todavía más, ¿no? Es decir, nosotros probamos ciertas combinaciones y lo que quiere decir que hubo combinaciones que nosotros no probaríamos, ¿no? O sea, no hemos probado diferentes combinaciones, o sea, no vamos a probar todas al mismo tiempo, pero con pocas pruebas nosotros podríamos saber hacia dónde nos tenemos que desplazar, si tenemos que añadirle más o menos de algún componente al medio de cultivo para mejorar la respuesta, ¿no? Entonces vimos diferentes Profe, disculpe, conceptos. Adelante. ¿pudiera grabar la clase, por favor? No, ya no vamos a grabar la clase. Les pido por favor que anoten y pongan atención, chicos. O sea, ya la dinámica es diferente de cuando estábamos en, en clases por la pandemia, ¿no? O sea, ya esto es un poquito diferente, entonces ya no vamos a grabar las sesiones. Les pido por favor que pongan apuntes, que tomen apuntes y que además, si tienen alguna duda, me interrumpan y podemos responderlo, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces eh, dijimos que hablamos de diferentes conceptos, ¿no? El primero era el concepto de factor. Lo vimos con ustedes, sí lo alcanzamos a ver, déjenme revisarlo. Aquí tengo los apuntes que hicimos en la sesión pasada. Fue el 4. Sí. Estos son los apuntes que hicimos en la sesión pasada, ¿no? Vimos varios conceptos. El primer concepto es el concepto de factor, que dijimos que era la variable que nosotros queremos manipular, ¿no? En este caso podrían ser una o varias, ¿no? Podrían ser manipular la temperatura, podríamos manipular la presión o podemos manipular algún componente del medio de cultivo, ¿no? Por ejemplo, cambiar la concentración de fuente de carbono o cambiar la concentración de la fuente de nitrógeno, ¿no? Y después dijimos que existía el nivel del factor, es decir, los valores que van a adquirir los factores, que eran los valores específicos, ¿no? Por ejemplo, si un factor era la temperatura, un nivel podrían ser 20 grados centígrados, otro nivel podrían ser 40 grados centígrados, ¿no? Y entonces, podríamos tener varios niveles de cada factor, ¿no? Y la variable de respuesta es aquella variable que nosotros vamos a medir para ver cómo se comporta el sistema, ¿no? Es decir, cuál fue el resultado de hacer nuestras manipulaciones, o sea, cuál es el resultado de haber modificado algún factor específico. Entonces, vimos lo que era un factor, lo que era el nivel del factor y lo que era la variable de respuesta. Después dijimos lo que era un tratamiento. ¿Alguien me recuerda qué era un tratamiento? ¿Quién me recuerda qué es un tratamiento? A ver, vamos a agarrar a alguien. A ver, Ilse, ¿estás ahí? Ilse, Sí, profe, a ver, ¿qué es un tratamiento? no recuerdo. Revisa tus apuntes y dime.
¿no? A ver, vamos a agarrar otro. A Profe, ver, ¿vale? Hola, es la Carlos, combinación. Sí, adelante. yo tengo que un tratamiento es la combinación de un nivel de todos los factores. Así es, correcto. Si dijimos que un factor podía tener varios niveles, lo que hacemos es tomar un nivel de cada factor. Por ejemplo, si la temperatura es un factor, 20 grados centígrados sería un nivel, y si la presión es otro factor, entonces una atmósfera sería otro nivel. Entonces lo combinamos, ¿no? Es decir, 20 grados centígrados y una atmósfera, las dos cosas, esto sería un tratamiento, ¿no? O sea, sería un nivel de cada factor. Entonces dijimos que era un tratamiento. Y por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que les puse, si la temperatura tenía dos niveles, 20 y 40, y la presión era una atmósfera y dos atmósferas, entonces podríamos hacer 4 combinaciones, ¿no? 20 grados centígrados, una atmósfera. 20 grados centígrados, dos atmósferas. 40 grados centígrados, una atmósfera, y 40, dos. Entonces tenemos 4 combinaciones posibles. Y entonces tendríamos 4 tratamientos diferentes, ¿no? Entonces ese es un tratamiento. Es la combinación de un nivel de todos los factores, ¿no? Pues aquí se puede ver con toda claridad. Y entonces dijimos que también aplicamos réplicas, ¿no? O sea, no hacemos un tratamiento una sola vez porque existe variabilidad. Es decir, si hacemos un experimento, aún teniendo el mayor cuidado del mundo, aún teniendo aparatos lo más sensibles posibles, es casi un hecho que vamos a tener cierta variabilidad. Es decir, si repetimos un experimento 2 veces, lo más seguro es que no tengamos exactamente los mismos resultados. Deberían de ser parecidos si hicimos una buena ejecución de los experimentos, deberían de ser parecidos, pero no van a ser exactamente iguales, principalmente porque va a haber factores que nosotros no vamos a poder controlar, ¿no? Desde el error humano hasta condiciones, por ejemplo, climáticas, ¿no? U otros factores que nosotros no podemos controlar. Entonces vamos a tener cierta variabilidad natural en nuestros experimentos, ¿no? Entonces, para poderla estimar, la vamos a requerir más adelante, necesitamos hacer réplicas, ¿no? Además, nos van a servir para confirmar si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, una réplica es la repetición de un tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos 2 réplicas, entonces quiere decir que este lo vamos a hacer 2 veces. Igual este, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos 4 tratamientos y decimos que lo vamos a replicar 2 veces, entonces quiere decir que tendríamos 8 experimentos, ¿no? O sea, los 4 tratamientos los repetiríamos 2 veces. Entonces tendríamos en total 8 experimentos. Y entonces una tabla de diseño experimental sería un resumen de todo, ¿no? Por ejemplo, esta la hicimos la sesión pasada. Tenemos 2 factores, temperatura y presión, y esta sería la variable de respuesta, ¿no? Entonces, la temperatura, aquí vemos los 4 tratamientos, pero están replicados, ¿no? O sea, 21, 22, 20, 41 y 42 son todos los tratamientos. Si se fijan, acá abajo lo repetí. ¿Sí? Entonces estos serían todos los experimentos que voy a hacer y ese es mi diseño experimental. Entonces esta tablita me la voy a llevar al laboratorio y entonces voy a obtener los resultados, ¿no? Y entonces estuvimos hablando de otras cosas, por ejemplo, del concepto de efecto. Dijimos que el efecto es una forma de medir cómo afecta el factor a la respuesta, ¿no? O sea, ustedes van a manipular el factor y entonces su sistema les va a responder mediante la variable de respuesta. Entonces, el efecto sería la forma en la que el factor afecta a la respuesta, ¿no? Es una forma de medir la manera en la que el factor afecta a la respuesta y mencionamos que existían 3 casos, ¿no? Efecto positivo, no hay efecto o un efecto negativo. ¿Quién me dice qué es un efecto positivo? ¿O cómo se dan cuenta de que existe un efecto positivo? ¿Pendiente es positiva? Sí, si vemos que, por ejemplo, al aumentar el factor, la respuesta aumenta, entonces tenemos un efecto positivo, ¿no? Lo voy a poner en verde. Si aumentamos el factor, aumenta la respuesta, entonces es un efecto positivo. Por el contrario, si al aumentar el factor disminuye la respuesta, entonces estamos ante un efecto negativo. Y si vemos que al aumentar el factor la respuesta no se mueve, entonces no hay efecto. Entonces, es una forma de estimar
la respuesta. Y en efecto, como mencionabas, es la pendiente, ¿no? O sea, si solamente tuviéramos un solo factor, sería la pendiente de la recta, ¿no? Pero no siempre vamos a tener solamente un factor. Les puse el caso en el cual tuviéramos dos factores, ¿no? Por ejemplo, X1 y X2. Esta podría ser la temperatura y esta podría ser la presión. Y entonces nuestro gráfico de 2 dimensiones, en el que aparece una recta, se va a modificar a un plano en el cual ya no tenemos una recta, sino más bien una superficie totalmente plana, ¿no? Como si fuera una tabla que atraviesa la habitación. Puede estar más o menos inclinada en cierta dirección, pero a fin de cuentas es un plano. Entonces, ese plano nos puede indicar de manera individual cómo afectan los factores. Por ejemplo, les puse este caso en el que el plano está horizontal en este eje. En el eje de las X1, observamos que está horizontal en esta dirección y está ligeramente inclinado hacia arriba en esta otra, ¿no? Entonces, X1 tiene un efecto, perdón, en X1 no hay efecto y en X2 se ve un efecto positivo. Entonces, de esa forma, podemos darnos una idea de qué es lo que ocurre. Lo que no recuerdo es si con ustedes ya entramos con el ChemoFace. Recuérdenme. Con el programa ChemoFace, ¿ya lo empezamos a utilizar con ustedes? No recuerdo si el viernes sí ya lo alcanzamos a ver. Recuérdenme. No, profe, no lo hemos visto. No hemos entrado, ¿eh? Ah, ok, vamos a entrar ahora sí. Entonces, les pedí que instalaran el programa ChemoFace, el cual nos va a ayudar a hacer estos cálculos, ¿no? O sea, no me quiero meter demasiado en la parte matemática de los cálculos que hace el programa, sino más me interesa que ya lo puedan hacer, ¿no? Así como hay cientos de programas que lo pueden hacer, o sea, no necesariamente tienen que utilizar este que les estoy diciendo, solamente que me gusta porque es muy facilito de hacer y además es gratis, ¿no? O sea, no es que seamos tacaños, pero bueno, pero sí somos. Entonces vamos a entrar al ChemoFace. Es hora de entrarle. ChemoFace, aquí está. Ahí va. Aquí estamos. Entonces, lo primero que les va a ocurrir cuando ustedes abran el ChemoFace, les va a preguntar cuál módulo vamos a utilizar: diseño de experimentos, reconocimiento de patrones, calibración multivariada o gráfico de datos u organización de datos, ¿no? Entonces vamos a entrar a diseño de experimentos. En diseño de experimentos, entonces nos va a aparecer la interfase para que nosotros construyamos el experimento. ChemoFace nos va a servir para dos cosas. Nos va a servir para construir diseños de experimentos, diseños de experimentos. Anda el lápiz medio raro. O sea, nos va a servir para construir diseños de experimentos y nos va a servir para analizar los datos. Analizar datos, ¿no? Entonces, vamos a entrarle al ChemoFace. Aquí está. Entonces, lo primero que nos va a pedir en el módulo de diseño de experimentos es que introduzcamos el tipo de diseño que vamos a utilizar. La sesión pasada les había explicado que considerar que un factor lo vamos a probar a 2 niveles es un diseño 2 a la K. Es diseño 2 a la K. O sea, por ejemplo, la temperatura tiene 2 niveles, 40 y 20. La presión tiene 2 niveles, 1 y 2. Cuando probamos un diseño a 2 niveles, es un diseño 2 a la K, o también se le conoce como factorial completo. Entonces, en el ChemoFace tenemos varias opciones. Entonces, la primera que nos aparece es el factorial completo. Y aparecen otros diseños que son más eficientes, algunos que el que vamos a hacer. Más adelante les voy a explicar estos diseños experimentales, ¿no? Entonces, vamos a diseño factorial completo, en el cual vamos a probar todos los factores a 2 niveles, ¿no?
Y entonces nos pregunta el número de factores que vamos a emplear. Vamos a dejarlo en 2. Vamos a hacer uno con 2 factores. Temperatura y presión. O sea, vamos a hacer este ejemplo que acabamos de hacer, ¿no? Número de réplicas, vamos a dejarlo en 2. O sea, se repetiría 2 veces cada tratamiento, ¿no? Este de puntos centrales, déjenlo en paz. Ahorita más adelante les explico de qué se trata esto de los puntos centrales, ¿no? Y entonces, de este lado, en esta tablita, nos pide que pongamos las etiquetas de las variables, ¿no? Y sería la variable de respuesta. Y es la variable de respuesta. X1 y X2 serían los factores. O sea, nos pide hasta X8, ¿no? Pero en este caso solamente ocuparíamos 2, porque pues, tenemos 2 factores, ¿no? Y de este lado, en estas celdas, nos piden los niveles, ¿no? Los niveles, el nivel bajo y el nivel alto de cada factor, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio en el cual tengamos temperatura y presión. Y la variable de respuesta sería la velocidad de reacción, ¿no? Entonces, en Y, donde aparece la variable de respuesta, ponemos la velocidad de reacción. En X1 sería la temperatura. En X2 sería la presión. Entonces, serían los dos casos, ¿no? Temperatura y presión. Y vamos a poner los niveles. ¿La temperatura entre qué niveles era? 20 y 40. Entonces, ponemos aquí 20 y ponemos aquí 40. Y de la presión es 1 o 2 atmósferas. Le ponemos 1 y le ponemos 2. Entonces, ya están los niveles. Y entonces, le damos en diseño para que aquí nos genere la tabla de diseño de experimentos, que sería esta que acabamos de hacer. Pues está bastante facilita, ¿no? La hicimos en clase, entonces no le va a costar mucho trabajo al programa hacerlo. En este caso, aquí está. Entonces, este sería el primer tratamiento, este sería el segundo tratamiento, tercero y cuarto tratamiento. Están los 4 tratamientos que nosotros habíamos puesto aquí anteriormente, ¿no? Y nos aparece replicados, aparece aquí para poner la réplica, ¿no? O sea, la velocidad de reacción aparece 2 veces, con la idea de que aquí pongamos la de la réplica 1 y acá pongamos la de la réplica 2, ¿no? Entonces, esta tablita ya me la puedo llevar al laboratorio y entonces voy a ejecutar los experimentos que me está marcando el diseño experimental y entonces voy a obtener aquí mis resultados, ¿no? Entonces, vamos a llenar aquí los resultados. Supongamos que ya fuimos al laboratorio, que ya nos metimos y que ya hicimos todos los experimentos que teníamos que hacer y los resultados son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que lo hacemos es 2.3 y cuando lo replicamos nos dio 2.6, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, 3.7 y aquí le ponemos 4.2, ¿no? O sea, no son exactamente los mismos resultados, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Aunque hayamos hecho todo lo posible por que sean exactamente iguales las condiciones, los resultados lo más seguro es que no sean exactamente iguales, ¿no? Deberían de ser parecidos, pero no son exactamente iguales, ¿no? Entonces, este sería otro caso, 8.5 y 8.7, ¿no? Anótenlos para que hagan el ejercicio conmigo o con más calmita, ¿no? Pero 8.5 y aquí le ponemos un 7.4, 7.6 y le ponemos un 7.7, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, ya estos son los resultados que me salieron de mi experimento. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, voy a evaluar los efectos. O sea, voy a pedirle al programa que me calcule los efectos de cada uno de mis factores, ¿no? O sea, quiero saber si la temperatura tiene un efecto positivo, quiero saber si la presión tiene un efecto positivo o si no hay efecto en alguno de ellos, ¿no? Entonces, quiero que el programa me indique cuál es la naturaleza de los efectos. Entonces, vamos a pedirle que lo calcule. De este lado, entonces viene la parte del análisis. Entonces, dejamos todo tal cual como está aquí, error puro y un nivel de confianza de 95. Más adelante les explico qué es. Entonces, le damos clic aquí y entonces nos va a calcular los efectos. Y aquí está. Ahí. Aquí están los efectos. Este sería el efecto de la temperatura y este sería el efecto de la presión. ¿Qué me pueden decir respecto a esos dos efectos?
Aquí están los valores. Serían las pendientes, por así decirlo. Que alcanzan a observar. Hola. ¿Están ahí? Hola. ¿Quién me dice qué observan? A ver, Baruch, ¿qué me puedes decir? Mm, Ay, Sobre perdón, los profe, es que efectos. no pre bien. ¿Sobre qué, perdón? Sobre los efectos. Mm, Que la temperatura aumenta. No, a ver, espera. Pues la presión se. Ah, profe, bueno. Fíjate en los valores. ¿Qué signo tienen? Bueno, positivo. Ajá, Positivos. ambos son positivos. Entonces quiere decir que el efecto es positivo. ¿Eso qué significa? Que estamos teniendo un buen. am, ¿Qué significa un ah, efecto positivo? am, ¿Se refiere al cuadrante, profe, o...? A ver, acabamos de explicarlo. Lo vimos la sesión pasada y ustedes lo debieron haber notado. ¿Qué significa que tengamos un efecto positivo? Lo de la pendiente que crece. Ajá. Si tenemos un efecto positivo, quiere decir que si aumenta la temperatura, aumenta la variable de respuesta, que en este caso es la velocidad de reacción. Lo mismo con la presión, también es positivo. O sea, aquí nos tenemos que fijar en el signo de los efectos. Si estos son positivos, quiere decir que si aumentamos esa variable, está aumentando la variable de respuesta, ¿no? En ambos casos. La temperatura y la presión, ambos efectos son positivos. Pero también los podemos comparar entre sí. ¿Cuál de los dos es más grande? la temperatura. La temperatura. O sea, que la temperatura tiene un efecto más grande que la presión. O sea, ambos hacen que la velocidad de reacción aumente, pero la temperatura es más grande que el de la presión, ¿no? Entonces podemos comparar los dos y decimos, ¿sabes qué? Ambos son positivos, ambos tienen un efecto positivo sobre la respuesta, pero la temperatura tiene un efecto más grande, ¿no? O sea, es más pronunciado la pendiente en el caso de la temperatura que en el caso de la presión, ¿no? Entonces, de esa forma podemos, no solamente saber si es positivo o negativo, sino también cuál es más grande, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos saberlo. Por ejemplo, si nosotros en nuestro medio de cultivo, nuestros factores fueran la composición del medio de cultivo, por ejemplo, la fuente de carbono o la fuente de nitrógeno, podríamos saber si aumentar la fuente de carbono hace que aumente la velocidad de crecimiento o si aumentamos la fuente de nitrógeno, aumenta la velocidad de crecimiento. O sea, o puede ser que la disminuya también, ¿no? Entonces, viendo el signo podríamos saber esa situación. Hasta aquí, ¿se comprende? Porque lo van a hacer ustedes también, también para su examen. ¿Se entiende? Si es positivo el efecto, entonces quiere decir que al aumentar el factor, aumenta la respuesta. ¿Alguna duda? ¿Lo pudieron hacer? No, profe, ninguna duda, ya me queda claro. Bueno, entonces, aparece otra cosa que tenemos que platicar. En esa tablita aparece un tercer efecto, que es X1 con X2. Ese efecto que aparece aquí es negativo. Entonces, eso se refiere a un concepto que vamos a ver a continuación, que es el de interacción. Interacción entre factores. Cuando un factor afecta a una respuesta,
Podemos estar modificando un solo factor o podemos tener varios, ¿no? Por ejemplo, este sería el factor 1 y este sería el factor 2, ¿no? Ambos estarían afectando a la respuesta, ya sea de forma positiva o de negativa. Pero esos factores que estamos nosotros incluyendo, a ver, ¿qué pasó? Hola. ¿Alguien me hablaba? No, profe, se prendió mi micrófono sin querer. Perdón. Ok, está bien. Entonces, podemos tener dos situaciones. Puede ser que cada uno de estos factores afecte a la respuesta de forma individual, es decir, que lo que haga este factor no tenga nada que ver con este otro. O sea, cada uno hace su trabajo por separado para afectar a la respuesta, para aumentarla o para disminuirla, o puede ser que estén interactuando entre sí. Por ejemplo, este factor podría estar ayudando a este otro y entre los dos dan una mejor respuesta que si los modificáramos cada uno por separado, ¿no? O sea, eso se llama interacción. Cuando los factores no actúan de manera individual, sino pueden estar combinándose entre sí. Para que lo entiendan más fácilmente, supongamos un caso, digamos, que ustedes a lo mejor son familiares con él, ¿no? Supongamos que un profesor les dice en clase, hagan equipos de 2 personas, ¿no? ¿Sí? Entonces, hacen pareja, ¿no? Entonces se juntan con su cuate o con la persona que mejor les caiga, ¿no? Entonces, ¿qué hacen comúnmente cuando les deja el profesor una tarea, ¿no? Esta es la tarea que hay que hacer. Pueden ocurrir 2 cosas. Puede ser que ustedes tengan mucho tiempo y ganas de juntarse, y entonces puede ser que se junten para hacer el trabajo, ¿no? O sea, se reúnan y digan, vamos a juntarnos un día y lo hacemos entre los dos, ¿no? O puede ser un caso diferente en el cual digan, ¿sabes qué? Vamos a repartirnoslo, ¿no? Entonces pueden ser 2 situaciones. Una en la que los dos lo hagan juntos u otro caso en el que lo hagan por separado. Si lo hacen separado, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Vamos a dividir el trabajo a la mitad y entonces tú haces esta parte y tú haces la otra y al final la juntamos, ¿no? Eso es a veces lo que hacen, ¿no? No es exactamente un trabajo en equipo. Cada quien hace su parte y entonces al final dicen lo juntamos, ¿no? Entonces cada uno avanzó a su velocidad según sus capacidades y se nota rápidamente la diferencia, ¿no? A lo mejor este es muy aplicado y muy bueno para redactar y entonces hace un trabajo bien bonito y este es medio malón, medio lentón. Y entonces hace un trabajo hecho con las patas, ¿no? Y lo juntan y se nota luego dónde hizo cada quien su parte, ¿no? En ese caso no hay interacción entre los dos. Cada quien hizo su trabajo, cada quien hizo su parte, y entonces el resultado es la suma de los dos, ¿no? En este caso sería cuando un factor afecta a la respuesta sin tener nada que ver con el otro, ¿no? Por ejemplo, la temperatura afecta a la velocidad de reacción sin tener nada que ver con la presión, ¿no? Cada uno por separado, sin haber interactuado para nada, ¿no? O puede darse un caso diferente, en el cual dicen, ¿sabes qué? Sí vamos a juntarnos, ¿no? Nos reunimos en casa de fulanito, de uno de los dos, y entonces vamos a hacerlo entre los dos, ¿no? Todas las partes del trabajo las vamos a hacer entre los dos, ¿no? Y entonces podría haber 2 situaciones diferentes, ¿no? La primera situación podría ser que estas 2 personas sí sepan trabajar en equipo, ¿no? Y entonces lo que harían sería empezar a dialogar, a discutir, a cada uno aportar sus ideas, a corregirse mutuamente sus errores. Y entonces, con tanta creatividad y con tantas ideas que se generan entre las 2 personas, se produce un trabajo mucho mejor que el que hubieran hecho de manera individual. O sea, podría darse el caso en el que los dos, los errores de uno, el otro los ayuda, los compensa, y si a uno de los dos se está cansado, el otro lo anima, y hacia uno le faltan ideas, el otro le da aportaciones, las fallas que tenga uno, las fortalezas que tiene el otro las compensan. Por ejemplo, sería el caso de 2 novios o de una pareja, la cual se llevan muy bien y entonces el resultado de que los dos estén juntos es mucho mejor que si cada uno lo hiciera por separado, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos una interacción positiva. O sea, sí hay interacción, pero es positiva. Quiere decir que el hecho de estar juntos hace que el resultado sea más grande o mejor que si lo hubieran hecho por separado. En ese caso, por ejemplo, en el caso de diseño de experimentos sería el caso en donde estos 2 factores interactúan de tal forma
que entre los dos mejoran la respuesta mucho más que si cada uno lo hiciera por separado, ¿no? Será interacción positiva. Pero puede darse el caso contrario. A ver, ¿cuál sería el caso contrario de la interacción positiva? En este ejemplo chusco que les puse, ¿no? Donde dos personas se llevan muy bien y dialogan y hacen un buen trabajo en equipo, y el resultado es mucho mejor que el que hubieran hecho la suma de los dos por separado. ¿Cuál sería el otro caso que a lo mejor han experimentado? Que nadie se pone de acuerdo. Ajá, que, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacerlo juntos, pero son tan malos trabajando en equipo que terminan empeorándose mutuamente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor están enojados, ¿no? Y se juntan a hacerlo y entonces resulta que se la pasan peleando, ¿no? O a lo mejor uno es envidioso con el otro y entonces le echa a perder el trabajo al otro, ¿no? O puede darse el caso en el que a lo mejor se llevan muy bien y deciden no trabajar, ¿no? Vámonos mejor al cine o vámonos a bailar, ¿no? En lugar de hacer el trabajo. Entonces el resultado es peor que si lo hubieran hecho cada uno por separado, ¿no? Entonces eso sería el caso de interacción negativa. Sería cuando los factores sí interactúan, pero para bloquearse mutuamente. O sea, se están estorbando los dos factores y entonces eso hace que la respuesta no aumente, ¿sí? Entonces, esas serían las tres situaciones. No hay interacción si un factor afecta la respuesta de manera separada, si los dos factores afectan la respuesta de manera separada. Podemos tener interacción positiva si ambos factores se están ayudando para mejorar la respuesta. O sea, el hecho de tener los dos factores de manera combinada hace que la respuesta sea mucho mayor que si los tuviéramos de manera separada. O podremos tener una interacción negativa en donde ambos factores se están estorbando, se bloquean mutuamente, y entonces el hecho de estar juntos hace que la respuesta no aumente o aumente muy poco, ¿no? Entonces tenemos esos tres casos, en donde no hay interacción entre factores, donde tengamos una interacción positiva, es decir, ambos factores se están ayudando, están de alguna forma colaborando para mejorar la respuesta, o podemos tener interacción negativa en donde ambos factores se están bloqueando mutuamente, y entonces eso hace que la respuesta no cambie prácticamente nada, o más bien vaya para abajo, ¿no? Entonces, serían los tres casos de interacción. Y el ChemoFace nos da el resultado también de la interacción. Aquí está. Este dato que tenemos aquí sería la interacción entre la temperatura y la presión, ¿sí? El valor que tenemos aquí en X1 y X2 sería la interacción de la temperatura y la presión. ¿Qué valor tiene? ¿Qué signo tiene? ¿El efecto es positivo o es negativo? Negativo. Es negativo. Entonces tenemos una interacción negativa. Es decir, este sería el valor, digamos, de cada efecto por separado, pero cuando se juntan parece ser que se están bloqueando, ¿no? O sea, esos son los resultados de mi experimento. O sea, no necesariamente es lo que en la teoría dice, es lo que dice mi experimento, mis datos. Entonces, esos serían los tres tipos de efecto que tenemos. El efecto individual de la temperatura, el efecto individual de la presión, y esta sería la interacción entre la temperatura y la presión. Por eso le llama X1 y X2. Entonces, de esa forma podemos saber un poco más sobre lo que está ocurriendo en nuestro experimento. La temperatura tiene un efecto positivo, la presión tiene un efecto positivo. Sería el caso en donde los dos son trabajadores, son muy trabajadores de manera separada, pero cuando los juntas, parece ser que se estorban, ¿no? O sea, sería el caso en el cual ambos dicen, no, vámonos mejor de pinta, y entonces no afectan tanto a la respuesta como lo harían de manera separada, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, una forma de entender mi experimento. La temperatura un efecto positivo, la presión tiene un efecto positivo y la interacción es negativa entre los dos. Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Se comprende? Porque lo van a hacer ustedes, no solamente de manera teórica, sino también en la práctica. ¿Se comprende lo que es una interacción? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ok, entonces, esa sería, digamos, una forma de interpretar. Ahora, en esta misma tablita aparecen dos
dos columnas. Aparece una serie de columnas, estas dos. No me quiero meter mucho en ellas porque los conceptos que manejan son bastante complejos, pero la que me interesa son estas dos que tenemos aquí. P y la columna de si es significante o no es significante, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito sobre lo que es la significancia estadística. Es un concepto importante cuando trabajen con experimentos. A ver, ya mencionamos anteriormente que si nosotros hacemos un experimento, vamos a obtener un cierto resultado. Y si nosotros repetimos exactamente el mismo experimento, el resultado no va a ser exactamente el mismo. Va a haber una cierta variación, una cierta variabilidad, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso no una, sino varias veces, 3, 4, 5, 6 o incluso hasta 10 o 1000 veces, entonces vamos a obtener una serie de cambios en nuestros datos, ¿no? O sea, no van a ser exactamente iguales, pero van a pasar más o menos parecido, ¿no? O sea, si hacemos cada uno de manera correcta, a pesar de que pueda haber variaciones, más o menos deberían de andar por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con nuestro experimento? Por ejemplo, si nosotros, regresamos al ChemoFace, aquí está. Supongamos que estos fueron nuestros resultados del experimento que acabamos de hacer. Pusimos reactivos, los sometimos a una cierta temperatura, a una cierta presión, y estos fueron los resultados, ¿no? Y nosotros decidimos, ¿sabes qué? Estos resultados no me gustaron. O sea, no me gustó este experimento. Vamos a repetirlo todo nuevamente. ¿Creen que obtengamos estos mismos resultados? O sea, 2.3, 2.6, 3.7, 4. O sea, exactamente obtendríamos los mismos resultados si lo repetimos todo nuevamente. ¿Qué opinan? Que no. No. Quizá sean resultados parecidos, pero no van a ser exactamente iguales, ¿no? Y recuerden que nosotros calculamos los efectos, estos efectos. Estos fueron calculados basados en estos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué creen que le va a pasar a este resultado, al valor de los efectos, si nosotros repetimos el experimento? Van a ser iguales, o sea, nos va a dar 4.92, nos va a dar 0.27 y menos 1.22 exactamente. ¿Qué opinan? También van a variar. También van a variar. O sea, si varían los datos, los resultados experimentales, también estos cálculos, ¿no? Entonces, si lo repetimos otra vez, vamos a obtener resultados diferentes. Deberían de ser parecidos, pero pues van a salir diferentes, ¿no? Y entonces lo hacemos muchas veces, muchas veces, cientos de veces, miles de veces, ¿no? Existe la posibilidad, ¿ustedes qué creen? Existe la posibilidad de que en algún momento nos dé un resultado diferente respecto a los efectos. Por ejemplo, ¿qué tal si en algún momento nos pueda dar negativo? ¿Ustedes creen que existe la posibilidad de que al repetirlo muchas veces, alguno de ellos resulte que me dé el efecto negativo? Pues sí, ¿no? Si hay pues algún mal manejo del equipo o algo así, No, o sea, algo que pueda digamos, afectarlo. si haces el experimento bien, dijimos que va a estar variando, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que en algún momento me salga negativo? Sí, sí es posible. O sea, después de hacerlo miles de veces, cientos de veces, en algún momento quizá, puede ser, me salga algo contradictorio a esto, ¿no? O sea, me podría estar variando 5, 3, 4, pero a fin de cuentas sería un efecto positivo. Pero sí existe esa posibilidad, ¿no? De que en algún momento esto se me vuelva negativo, ¿no? Entonces, ¿qué hago al respecto? O sea, y a mí me interesa obtener conclusiones que sean científicas y que yo pueda afirmar con cierta seguridad. Entonces, si existe esa posibilidad de que pues, la próxima vez me salga algo diferente, entonces, ¿qué estoy haciendo como científico, no? O sea, sería el equivalente a que, imaginamos que ustedes tienen una bolsa con canicas, y dentro de esas canicas a lo mejor hay 99 canicas negras, pero 99 canicas blancas y una sola negra, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que alguna sea negra? O sea, cuando metan la bolsa, sacan
metan la mano y saquen una canica en donde hay 99 blancas y una negra, ¿existe la posibilidad de que le salga una negra? Pues sí. Sí, lo mismo aquí. O sea, sí existe esa posibilidad de que tuviste mala suerte en tu experimentación y tocó justo el caso en el cual tienes te va a salir negativo, ¿no? O algo diferente de la realidad. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Entonces, lo que tenemos que hacer es proceder de manera probabilística, es decir, ok, sí puede darse el caso de que sea una negra, pero es extremadamente improbable, o sea, es poco probable. O sea, estamos hablando de que tendrías un 99% de probabilidad de que salga blanca y un 1% de que salga negra. Es posible, pero sería extremadamente difícil, ¿no? Entonces, de esa forma podríamos obtener una conclusión que sí sea firme. Es decir, si nosotros obtenemos un resultado de los efectos y nosotros calculamos también la probabilidad de estar equivocados, o sea, de que esto que estamos afirmando sobre los efectos simplemente haya sido un asunto de suerte, si nosotros calculamos esa probabilidad, entonces podremos decir algo más claro. Y aquí aparece esa probabilidad. De nuevo, no me quiero meter, el cálculo es bastante complejo. Yo daba en el Tecnológico de Veracruz cursos sobre precisamente esto, que es de estadística inferencial. Es un cálculo bastante complicado y no es el caso para a mí me interesa que lo sepan hacer e interpretar. Entonces, por el momento, vamos a dar por esta probabilidad y aquí aparece. Esta P es la probabilidad de que lo que tú estás afirmando, de que es un efecto positivo, haya sido un asunto de suerte y que en realidad no haya efecto. O sea, esta sería la probabilidad de que en algún momento, en lugar de darte un efecto positivo, esto se vuelva cero. Es esta P. Y entonces vemos que la probabilidad de que eso ocurra, en este caso el programa lo estima en 6 por 10 a la menos 6, o sea, una probabilidad de 0.00006, ¿sí? Son 5 ceros. O sea, está diciendo, ok, sí puede ocurrirte que, ¿sabes qué? Ese efecto en realidad sea cero, o sea, que no exista ese efecto, pero la probabilidad de que eso ocurra es esta, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto? O sea, si la probabilidad de que esto que estamos observando haya sido simplemente un asunto de suerte y que en realidad no haya efecto, es esta, es muy baja. ¿Qué pueden concluir entonces al respecto sobre este efecto? ¿Se debió a la suerte? Pues, ¿o no? Que no fue de suerte, sino que muy seguramente Es real. es positivo. Exactamente, sí, o sea, esta P la deben de interpretar. ¿Cuál es la probabilidad de que estemos equivocados? O sea, de que este resultado se haya debido a la suerte. La probabilidad de que este resultado se haya debido a la suerte es extremadamente baja, ¿no? Entonces quiere decir que este efecto es muy probable que sea real. O sea, que la temperatura sí tiene efecto sobre la respuesta. Y nos aparece yes. El criterio para decir que si esta probabilidad es suficientemente baja es que la probabilidad debe ser menor a 0.05. Digamos, es un estándar en investigación científica, en donde decimos, si la probabilidad de que estemos equivocados es menor al 5%, entonces quiere decir que estamos 95% seguros de que lo que estamos diciendo es correcto. O sea, no podemos estar 100% seguros, pero sí podemos afirmar que estamos 95% seguros. Entonces, digamos, en investigación científica es un estándar que se maneja. Por ejemplo, cuando se demuestra la efectividad de un compuesto, deberíamos demostrar que en realidad no se debió a la suerte, sino que estamos 95% seguros de que estamos observando un efecto de ese medicamento o de lo que ustedes quieran que estén probando, ¿no? Entonces, si esa probabilidad, esta que está en esta columna, es menor al 5%, entonces les va a decir yes. ¿Sí? Yes significa que sí es significativo, y entonces ahora sí explicamos lo que es la significancia estadística. La significancia estadística consiste en que si un factor
tiene una probabilidad menor al 0.05%, quiere decir que es significante. O sea, es lo suficientemente superior al error experimental, a la cuestión aleatoria, como para poderlo afirmar de manera científica. Ese es el concepto de significancia. O sea, en pocas palabras, si les aparece un yes aquí, significa que este efecto sí lo podemos distinguir de la suerte. O sea, parece ser que es real. Lo podemos decir que ha sido demostrado científicamente. Entonces observen cómo nos salió. Nos aparece que la temperatura tiene un efecto positivo de 4.92 y que es significativo. Quiere decir que este efecto es muy probable que sea real, ¿sí? O sea, que no se debió a la suerte. ¿Y qué me pueden decir sobre la presión? ¿Qué opinan? Que está por menor del 95%, que no es significativo. Exactamente, no es significativo. La probabilidad de que estemos equivocados es del 15%, es muy alta. O sea, a pesar de que dices 15%, es mucho más alta de lo que está establecido para poderlo afirmar, ¿no? Entonces, a pesar de que nos salió un efecto positivo de 0.275, podemos decir que a lo mejor esto pudo haber sido un asunto de suerte y que quizá no exista. O sea, probablemente esto pudo haber sido basado en por alguna cuestión aleatoria, ¿no? O sea, no sabemos, no podemos decir si existe o no. Lo único que estamos diciendo es, no es lo suficientemente significativo para poderlo afirmar. O sea, nos dio 0.27, es un efecto positivo, pero no es significativo. O sea, quiere decir que esto puede ser real o puede ser que sea un asunto de suerte nada más. ¿Vamos bien? Ok, el último es la interacción. La interacción sí nos salió significativa. Entonces quiere decir que a pesar de que es una interacción negativa, y sí es significativa, entonces quiere decir que esto probablemente sí existe, ¿no? O sea, sí, tus datos sí lo demuestran. O sea, demuestran que hay un efecto de interacción entre el factor 1 y el factor 2. Es lo que está diciendo este caso. Entonces, conclusión. La temperatura da un efecto positivo y es significativo, por lo tanto es probable que esto sí sea real. La presión no es significativa, entonces no lo sabemos, no podemos decirlo con suficiente seguridad. Y en el caso de la interacción parece ser que existe, por lo tanto es un efecto negativo. ¿Vale? O sea, si hay una interacción negativa, si hay un efecto de la temperatura, el de la presión es el que no estábamos completamente seguros de que sea real o un asunto de suerte, así de simple. Entonces, de esta forma podemos analizar nuestro experimento de una manera más clara. Podemos saber si la fuente de carbono está aumentando la respuesta o la fuente de nitrógeno la está disminuyendo, si hay interacción entre factores y entonces nos podemos indicar hacia dónde movernos. Y ya se nos acabó el tiempo. Entonces, hagan este ejercicio hasta donde lo llegué, a ver si les sale correcto, así como yo lo tuve, ¿no? Ya nada más, denme un minutito, ya sé que tiene otra tarea, pero rápido. Si quieren ustedes ver la superficie, le dan aquí en coeficientes, cierran, y entonces se les va a desbloquear la superficie, o sea, para ver el gráfico, y lo ponemos en 3 dimensiones. Y aquí vemos la superficie. Lo que les platicaba hace ratito, aquí tenemos temperatura, tenemos presión, y tenemos la velocidad de reacción en el eje de las 10, ¿no? Y lo podemos girar. Podemos ver que en efecto, por ejemplo, cuando nosotros aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Cuando aumentamos la presión, aumenta, pero muy poquito y quizá en realidad no exista eso, ¿no? Entonces, así podemos verlo. Si lo quieren ver desde arriba, ahí se ve. Mientras más rojo, tenemos mayor respuesta. Entonces, nos está indicando esto, que nos tenemos que desplazar hacia acá, ¿no?
O sea, se ve que hasta acá tenemos más respuesta, entonces convendría hacer más experimentos en esta región, ¿no? O sea, aumentar la temperatura, quizá la presión mantenerla, y entonces quizá obtengamos mejores resultados que los que obtuvimos en este experimento. Ya, aquí le dejamos porque ya se acabó el tiempo. Nos vemos el día de mañana, ya de manera presencial. Hasta luego, chicos.